Mi nombre es Linda Cardona, trabajo en la Unidad de Educación a Distancia. Hoy les voy a presentar el webinar correspondiente a la asignatura de Arte y Sociedad con el tema Estética y función del arte antes y después de la conquista. Nuestra docente invitada es la licenciada Dora Salinas. Ella es licenciada en Arte de la Universidad Central del Ecuador, máster en Estudios del Arte de la Universidad Central del Ecuador, máster en Fotografía de la Universidad de Valencia, España. Se ha desempeñado como docente en las universidades Central, Politécnica Salesiana, Universidad Católica y por 20 años en la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Sean todos bienvenidos. Bienvenida, licenciada Salinas. Podemos dar inicio con la presentación. Muchas gracias, ingeniera. Buenas tardes, y a todos los estudiantes, muy buenas tardes. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante que es sobre la estética y función del arte antes y después de la conquista. Aquí vamos específicamente a hablar sobre la función y la estética de las civilizaciones precolombinas. Iniciamos con la civilización maya. Los mayas se destacaron sobre todo en la arquitectura. Ellos fueron muy creativos, utilizaron diversos materiales para plasmar sus ideas y más que nada el trabajo también en la escultura con materiales. ¿Sí? ¿Hay algún problema? No sé si me escuchan. Sí, me están escuchando. Ya. Sí. Sigo. Sí, Ellos trabajaron esculturas sobre todo en piedra, también piezas talladas en madera, modelaron el estuco, lo que hoy en ese entonces era prácticamente el trabajo en yeso, pinturas murales, escritura, una serie de diseños como de libros, trabajaron la cerámica, utilizaron piedras preciosas y realizaron penachos, tejidos y otros adornos y efectos personales, los mayas. Pero la cultura maya sobre todo no fue solo la parte artística, sino también tenía diversa índole, en el caso sobre todo de la arquitectura, que tenía una función importantísima, que era la religiosa, y se integraba la política y la religión. Parece que esto fue la base prácticamente de su arte. En estas construcciones que son pirámides, ¿no? Tuvieron sobre todo fines funerarios y ceremoniales. Ellas, en estas arquitecturas, las pirámides fueron habitadas exclusivamente por los sacerdotes y gobernantes. En las ciudades mayas se constituyeron como ciudades-estado. En los últimos descubrimientos arqueológicos, cabe notar que fueron habitadas por miles de personas en conjuntos habitacionales alrededor de la pirámide, ¿no?, central. Pero también habían otros grupos y núcleos religiosos, administrativos, en los alrededores, ¿no? Pero también habían otro tipo de aldeas que estaban dispersas un poco más afuera de la pirámide, que era la base central. De esta manera vemos que no era algo específico esta utilidad urbana, esto quedó en un segundo plano. Ellos trabajaron y tenían sus altares en las pirámides, que también tenía una función como de trono, donde desde ahí ejercía, ¿no es cierto?, su poder el indígena, quien tenía una serie de representaciones, ya sea de animales, pero sobre todo los felinos eran los que fueron más utilizados en cuanto a los diseños, porque para estos soberanos ellos querían establecer esta relación entre la naturaleza y más que nada con el soberano. Más allá
Lo que también trabajaron son las estelas, ¿no? Estos monumentos de piedra en los cuales esculpieron muchos relatos de los gobernantes, sus hazañas, y esto también era de un carácter narrativo en donde aquí plasmaron prácticamente todo su conocimiento de esta civilización. En cuanto a la escultura y otras manifestaciones pictóricas, no, vamos a continuar. Estábamos hablando sobre los mayas. Los altares también de los mayas tenían la función de tronos, que eso habíamos hablado, y con representaciones de animales, específicamente los felinos, ¿no? Que, ¿sí me escuchan? Y que ellos trataban, sí, de tener un mensaje entre la unión de la naturaleza y los soberanos. Con respecto a otras manifestaciones, no solo las escultóricas, las pictóricas, también tenían fines ceremoniales y sin descartar su utilidad ornamental. La mayoría de los templos tuvieron pinturas con temas religiosos, históricos y ornamentales, pero igualmente la escultura usada como parte de la decoración arquitectónica, siendo lo más destacado el uso de los techos de los santuarios, en cuya cima estaba una especie de cresta maciza en la cual se ve un ornamento en la fachada del mismo. Se trabajó mucho los relieves mayas, los cuales no solo estaban decorando en el exterior e interior de los templos y palacios, y con las estelas y altares de sus plazas y alrededores de los edificios. Hay algo que se debe destacar: el tamaño era también monumental, y aparte también trabajaba la miniatura, ¿no? Entonces, dos tipos de formatos que realizaron sus trabajos artísticos los mayas. Además, elaboraron con mucho esmero y detalles la vestimenta de sus nobles y de los jefes. En cuanto a lo estético y decorativo, no solo en la arquitectura, la escultura y la pintura, hubo muchas variantes de acuerdo a las regiones, de acuerdo también a la época. Todos estos cambios fueron dándose a través del tiempo. Pero hay algo que tenían, lo que le llaman el horror al vacío, era la decoración de los mayas. Este tipo de variedad era lo que utilizaban sobre todo en la arquitectura para los frisos o para los techos. Además, ellos también trataron de utilizar mucho las columnas como parte de la decoración. Por eso es importante que se destaca sobre todo la arquitectura en una cantidad y variedad, más que nada en cuanto a sus pirámides. Vemos muchos motivos de decoración, la representación de los animales, de la planta, de las plantas, de la naturaleza. Todo en cuanto a lo que ellos tenían una ubicación prácticamente en el centro, ¿no? Que era una ubicación selvática. También cabe destacar que en la península de Yucatán trabajaron muchos diseños geométricos y aprovecharon también el diseño de las figuras humanas. La nobleza maya encargaba trabajos muy finos para sus palacios, para acentuar más que nada su grandeza y su riqueza. Aquí es importante destacar, dentro de lo que es la joyería, la utilización de esta piedra del jade y la obsidiana, que también se utilizó como intercambio en lo que hoy comprende prácticamente las tierras altas en Guatemala. Todo este proceso técnico, la utilización de metales, fueron utilizados como parte de sus adornos. La cerámica era polícroma. ¿Qué significa polícroma? Que utilizaron diversos colores. De esta manera vemos que detallaron mucho sus hazañas, las batallas, y todo tenía carácter político.
Pero hay algo interesante y bastante complejo, a pesar de que ellos tuvieron un avance no solo en lo que para los mayas fue importante, sus templos, la arquitectura y más que nada la astronomía. Ellos tenían ya la rueda, pero la rueda nunca fue utilizada como, por ejemplo, luego veremos en la colonia, ¿no? Que se hicieron carruajes o en otros sitios, pero aquí teniendo la rueda, los mayas, los aztecas, las otras culturas en Centroamérica no utilizaron. La rueda solo tuvo otro fin, un fin decorativo. Y eso es lo más complejo, porque imagínense si ellos hubieran hecho sus carretas, hubieran utilizado la rueda, supongo que los mayas hubieran avanzado mucho más, ¿no? De pronto su agricultura hubieran tenido ellos a otro nivel su civilización. Entonces, esto queda como incógnita en cuanto a todo este proceso creativo, el avance de la agricultura en cuanto a los mayas. Fue muy importante el cultivo, sobre todo del maíz. El avance era una cultura politeística y tenía mucha relación con la astronomía. Los mayas prácticamente tienen su asentamiento a partir del año 1000 antes de Cristo, ¿no? Estas ciudades de estado, esto hay que recordarlo, y también estaba muy relacionada la astronomía con las matemáticas. Uno de los templos más importantes dentro de la arquitectura maya tenemos el templo de Quetzalcóatl. Entonces, otro avance interesante también dentro de los mayas es que ellos tenían ya su escritura, ¿no? Y vemos que realizaron intercambios a través de toda Centroamérica, no solo de su cultivo, de todo lo que ellos podían comercializar. Con esto terminamos un poco sobre lo que es la cultura maya y vamos hacia la civilización inca. Ahora se les llama civilización. Los incas prácticamente es también considerada una gran civilización. Todo su esplendor y todo lo que se destacó la civilización inca, vemos sobre todo en los textiles, la cerámica, el trabajo en piedra y la orfebrería. El arte incaico, más que nada, tiene una fuerte influencia religiosa. Se considera también que tiene un alto contenido estético, ¿no? Por lo tanto, los incas, ellos tuvieron su arquitectura con una doble función, la religiosa, templos y también la construcción urbana como viviendas, palacios y fortalezas. Los diseños se caracterizaron por mucha sencillez, las formas, ellos manejaron la simetría y también en relación con el ambiente. Utilizaron la piedra y el adobe en sus construcciones más que nada para sus viviendas. Más aún, esta piedra en la cual ellos utilizaron, nunca hubo un pegamento, no, las piedras encajaban, pero realmente se ajustaban unas con otras con tal precisión que ni siquiera podía entrar una hoja delgada de papel. Hasta ahora no se sabe cómo es lo que ellos unieron este tipo de piedras de arquitectura, ¿no? En cuanto a la escultura, sus trabajos tanto en piedra como la utilización de metales, oro, plata y también trabajaron en madera. Hay una serie de representaciones de las figuras antropomorfas y zoomorfas y también las fitomorfas con tamaños
ya sean reales o llegaron también hasta las miniaturas. En madera ellos trabajaron vasos, pero también fueron algunos elaborados en cerámica y con colores. Apenas aquí hubo una influencia de los incas porque ya enseguida llegaron los españoles. Prácticamente los incas en el Ecuador, con su expansión territorial hacia el Chinchasuyo, que es lo que hoy se llamó, hoy es del Ecuador, tuvo lugar más o menos a mediados del siglo XV. Estamos hablando de 1460 y culmina en el año de 1532 aproximadamente. Quien inicia este avance hacia lo que es el Chinchasuyo fue iniciada por el Inca Tupac Yupanqui y luego su hijo Pachacuti, el Inca al cual lo denominaron el renovador del universo y el verdadero constructor del Tahuantinsuyo o imperio de los Incas, ¿no? Entonces, de esto hay que tomar muy en cuenta este avance que realizaron los Incas. Aquí no se trabajó, ¿sí? La cerámica con diversos colores, no utilizaron la policromía. Los que fueron y trabajaron la cerámica fueron los incas. La alfarería también tuvo una doble función, era utilitaria y ceremonial. Antes de la llegada de los españoles, a veces tenía función mágica ceremonial, pues la usaban para enterrar a sus muertos acompañándoles de comida y bebida para el camino. Estas costumbres fueron castradas prácticamente por los españoles, así es como lo determinan, ¿no? Se decoraba también con diseños, con figuras geométricas, colores, tonos sepia, el rojo, el marrón y el blanco, pero esto también se debía en la cerámica, se debía prácticamente a la utilización de diversas arcillas que algunas tenían componentes, ya sea con óxidos ferroso, óxido de manganeso, y esto le daba la coloración en la cerámica. Y las otras piezas que eran pintadas, ya sea en madera, todas estas piezas con carácter religioso y también, ¿no?, los diseños muy decorados. La pintura no tenía mayor complemento, sino que con la arquitectura, los textiles y la cerámica. Lo que realizaron fueron murales, diseños de mantas, algunas tablas, telas pintadas, aquí los diseños sobre todo geométricos. Los textiles fueron los que más se desarrollaron en la cultura inca, teniendo función doméstica, social y religiosa. Es por ende que también ofrecían al inca estas ofrendas de carácter religioso, la utilización de los materiales, el algodón, la llama, la lana de alpaca, fueron insumos importantísimos para el trabajo y las tonalidades de estos diseños en cuanto a sus motivos geométricos. La colonia, en cambio, fue a partir, tenemos este arte con la conquista de los, sobre todo, españoles aquí en América, y se trató de borrar, ¿no?, todo lo que se hizo una producción artística, estética al momento de la conquista, pero no se lo pudo hacer. Lo que hubo es una hibridación. No pudieron borrar de raíz y más que nada la religión que se les impuso, que es la religión católica, esto duró 100 años para imponer. Entonces el trabajo, vemos a partir de 1492 cómo se conforma con la llegada de los españoles, lo que hoy se determina como Hispanoamérica. Esta imposición de los nuevos colonizadores, no solo con su idioma, cultura, religión, costumbres,
sobre los indígenas fue muy importante y se desarrolla de alguna manera arbitraria porque fueron impuestos todo lo referente a la cultura europea. Y en el Renacimiento, que también tenemos la fuerte influencia, el barroco sobre todo y el rococó, es la construcción en cuanto a las iglesias y catedrales, las cuales se ve porque la construcción para la evangelización, para que todos sus habitantes se conviertan al catolicismo. Por esto fue importantísimo la construcción de los templos cristianos. Pero también hay otro tipo de construcciones que luego veremos, que se construyeron hospitales, ayuntamientos, universidades, palacios y viviendas particulares con diseños, ya sean renacentistas, barrocas. Casi el rococó no se impuso porque el rococó también en Europa apenas perduró casi 50 años. Por eso lo que más se destaca es la influencia también renacentista, que tienen rasgos después, a partir del siglo XVIII veremos rasgos góticos, ¿no? Todas estas influencias, gracias también a las órdenes religiosas que llegaron, los agustinos, los dominicos, los franciscanos, que hicieron estas construcciones en diversas ciudades por América y que fue la influencia prácticamente de la religión. Entonces, la arquitectura fue fundamental en América con esta influencia y más que nada del barroco, sumamente decorativo, no solo en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, ¿no? Con todas las técnicas tradicionales, y aquí lo que se destacó fue la escuela quiteña. Hasta aquí, por favor, yo quiero es más que nada conversar qué otras características ustedes, qué inquietudes tienen, cómo más puedo explicarles. Y más que nada el aporte de la escuela quiteña fue impresionante. Hay documentos que decía en 1724 quedan pocos maestros en Europa, sobre todo en España. En España hubieron 3 escuelas importantes del barroco, pero acá nosotros tenemos la fuerte influencia española. Y el aporte, digo, porque ya no solo las escuelas de cada una de las comunidades religiosas trabajaron, sino también de manera independiente, y por ende se empezó ya a exportar estas imágenes religiosas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Quién me puede darme alguna observación? ¿Qué inquietudes tienen? Tengan la bondad. Gracias, licenciada. Javier tiene una pregunta. Claro, sí, dígame, por favor. Muchas gracias, ingeniera, muchas gracias, licenciada Verita. Bueno, yo tengo 2 inquietudes o 2 consultas. Una es con respecto a... Hay una gran incógnita en el tema de los incas que en sus grandes estructuras que realizaron o construcciones, las uniones eran a través de piedras, y hasta hoy día hay esa incógnita de cómo realmente lo hicieron. Hay comentarios que tal vez van un poco fuera de foco, que vienen de otra dimensión. Y el otro es conocer quiénes fueron o a quiénes podemos destacar como artistas en la escuela quiteña en la parte de arquitectura. Esa es mi inquietud, licenciado. Un poco voy a hablar en cuanto a la pintura, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Las comunidades religiosas, voy a hablar específicamente del convento de San Agustín, trajeron desde Europa diseños de grabados que trabajaba la escuela flamenca, lo que hoy es Holanda. Entonces, cada comunidad religiosa por América traían los diseños y se los hacía representaciones en cuadros, formatos grandes. Los agustinos trajeron específicamente todo lo referente al Padre San Agustín y también al tema religioso sobre Jesús, la vida, pasión y muerte. Y esta reproducción, tomando esos diseños de los grabados, en la colonia, quien estuvo a cargo, sobre todo el que más se ha destacado como pintor, fue Miguel de Santiago, ¿no? De esta manera,
casi la mayoría de los diseños, de acuerdo a la época, al periodo y a toda esta influencia, fueron traídos desde Europa, ¿no? No solo fue un arquitecto, fueron varios arquitectos. Estos planos trajeron específicamente para cada una de las ciudades. Hay a veces diseños que son similares. Por ejemplo, la iglesia de la Compañía. Hay otra iglesia en Lima que tiene más o menos características similares, trataban de cambiar, pero en cambio los detalles, los diseños, todo lo que es el diseño arquitectónico en cuanto a los aposentos, cómo era la distribución, los patios, todos esos detalles eran exactamente iguales. Lo único que se hacía cambio, como digo, eran en las fachadas. Además, el diseño urbanístico, que esto viene desde Roma, todo esto fue la fuerte influencia, y luego en 1800, cuando cambia gracias a Napoleón Bonaparte, va y él hace un cambio estructural en lo que es el diseño urbanístico, ampliación de las avenidas, pero aquí ya no se pudo hacer en la ciudad de Quito, ¿no? Esto se logra después, por ejemplo, vemos en Buenos Aires, pero acá no, porque el terreno no era el apropiado, ¿sí? Entonces, todo hemos tenido influencia europea. Los aportes son en X, digamos, determinadas técnicas, como es la aportación en cuanto al brillo de las figuras, ¿sí? Que se hicieron aquí en cuanto a las imágenes religiosas que luego salían en exportación. Hay dos técnicas y esto fue el aporte de la escuela quiteña. También hay otros aportes de la escuela mexicana y esto fue lo interesante, ¿no? Llegan a tal grado de realismo, ¿sí? Y con todas estas características vemos cómo surgen estas escuelas, la escuela cusqueña, la escuela quiteña, la escuela mexicana, la llamaron así. No sé si contesté a su pregunta, alguna otra más. Muchas gracias, licenciado. Sí, Hay algo que también quería indicar. Acá me dice la señorita cuál es la influencia de la construcción. Sí. Es una influencia gótica que esta iglesia, que también es la más grande que se construyó, por eso se le llamó lo que hoy es ¿cómo se llama? Tiene las características, ¿no es cierto? El formato, el diseño, todo de una iglesia gótica. Entonces, no solo es la única, ¿no? En el Ecuador hay muchas iglesias, porque esto fue en Europa en 1800, estamos hablando 1850, empiezan a tomar los diseños, ¿sí? Del antiguo, pongamos, diseños medievales, diseños del Renacimiento, y los actualizan. Por eso aquí tenemos esta influencia neogótica que se construye después, ¿de acuerdo? Pero hay algo que también quería aclararles. Cuando llega la conquista, llegan prácticamente los incas al Ecuador. Ellos vinieron expresamente, ¿no? Ya preparados, y hubo una gran resistencia. La mayor resistencia que se dio fue prácticamente en Cayambe. 17 años de resistencia. Ellos ya sabían que venían a conquistarles. ¿Y por qué fue esta resistencia? Cayambe era una fortaleza. Cayambe también fue prácticamente el centro ceremonial, la mitad del mundo, donde su dios, el más importante, fue el dios, el sol, ¿no? Y resistieron 17 años, fue algo que estuvieron preparados, ellos tenían agua, ¿no es cierto?, del Cayambe, tenían ahí sus deshielos, además construyeron unos hilos y lograron resistir imagínense, de manera permanente. Y el último reducto que cayó, que fue ya en el lago de Yaguarcocha. Entonces, no pudieron integrar
a la población y por eso esta debilidad. El momento que ya llegaron los españoles estábamos completamente divididos, no hubo mayor resistencia. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, la policromía es la utilización de muchos colores, ¿no? En ese momento en el Ecuador no se utilizaba la policromía solo para las vestimentas y en cuanto a la cerámica no había mucha policromía, ¿no? Por eso se ven las vasijas que eran prácticamente 2, 3 colores, un color medio blanquizco que era la utilización básicamente de el óxido de zinc y las otras tierras de color siena o con el óxido ferroso. El óxido ferroso le hacía más rojizo, como a veces se ve esas cerámicas de color medio café. Sí, entonces no utilizaron y no alcanzaron a trabajar y no se pudo tener la influencia inca. En cambio, los incas no solo trabajaron en la cerámica, sino también en vasos de madera que ellos tenían tallados. Ellos sí trabajaron la policromía, es la utilización de varios colores. Ahora ya después de la conquista se trabajó totalmente el color, ¿no? Por eso vemos los cuadros, las imágenes religiosas, todo tiene varios colores, la utilización prácticamente de todos los colores, ¿sí? ¿Alguna otra inquietud, por favor? Moisés Utreras tiene una pregunta, ¿puede activar su micrófono? Sí, buenas tardes. Disculpe, una pregunta, esto es más respecto a la arquitectura de la colonia. No sé si alguna vez se ha fijado que en el centro histórico hay como esos angelitos en los techos. Entonces, mi pregunta es respecto a la hipersexualización que tienen, porque no sé si se ha fijado, lo cual es un poco gracioso, que esos angelitos pues están un poco exagerados respecto a su miembro viril, si así lo decimos. Pero mi pregunta es, ¿por qué existe eso? ¿Por qué hay esa hipersexualización, especialmente ahí en el centro histórico, que todo es de la colonia y demás? O no sé si eso se hizo después, o ni idea. Lo que pasa es que estos diseños de los ángeles, de los arcángeles, estos iban acompañados a la imagen importante, ya sea Jesús, la Virgen María, ¿no? Esto es como forma de decoración. Aparecen estos 3 diseños y no solo en la pintura, sino también son como base de la decoración que están en las esquinas y lo más notorio tenemos sobre todo en el convento de San Agustín. No sé si lo han visto, ¿no? A pesar de la restauración no se logró el detalle que era sumamente realista, ¿no? Entonces es parte del tema religioso que los ángeles, los querubines, todos ellos era como para acompañar al tema religioso porque lo que se hizo ahí en grandes formatos está prácticamente la vida, pasión y muerte de Jesús y también la vida del Padre San Agustín. Por eso los diseños que vemos de sus caras, ¿no? Están ahí como parte de la decoración. Hay otro tipo de diseño también que parece que se utilizó más antes. ¿Cuál es la diferencia entre los incas y los mayas? Los incas trabajaron los quipus que eran para sus cuentas matemáticas, no tuvieron escritura, realizaron bastantes intercambios y también tenían cultivos, ¿no? Su dios del Viracocha, que era el sol, y sobre todo su agricultura se basaba en el trueque. ¿Cuál era la diferencia en cambio a los mayas? Los mayas tenían un gobierno teocrático que era político, religioso, y también ellos tuvieron un avance en la astrología, ¿no? Los mayas pensaban en la vida después de la muerte. Además, sus ciudades, las de los mayas, eran ciudades-estados, pero también igual ellos se basaron todo en cuanto a su agricultura, ¿no? Los incas no tuvieron escritura, los mayas sí tuvieron escritura. Entonces, estas son las diferencias entre los mayas y los incas. ¿Alguna otra inquietud, por favor?
Los templos mayas siempre fueron utilizados no solo como funerario de carácter religioso, de carácter político, y de esta manera ellos desde estos templos era la parte como central prácticamente, ¿no? De toda su civilización y cultura. La otra pregunta no le va a ver bien. La basílica, ya les indiqué, tiene la influencia gótica, ¿no? ¿Por qué en el centro histórico existe gran número de iglesias? Porque prácticamente vinieron aquí muchas comunidades religiosas y se agrupaban. Diga usted, un barrio era pequeño, 10 cuadras, y todos querían su propia iglesia. Entonces las personas aportaban el dinero y se construyeron la cantidad de iglesias para cada barrio, para cada sector. Todos eran muy católicos y querían su propia iglesia. Por eso fue que existe hasta ahora una cantidad y número de iglesias. ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿Alguna inquietud? Tenga la bondad. Sí, licenciada. Doctora, Alexis nos pregunta cuáles serían las posibilidades cognitivas que habilita la inclusión del arte en propuesta de enseñanza de la historia. El arte está concatenado, está sumamente relacionado con la historia. Eso no podemos quitar, y hoy esto es parte de la cultura a nivel mundial, a la cultura local o la cultura de cada país. Esta riqueza que tenemos y es la que debemos conocer y difundir, sí, a todos, ¿no? Saber nuestro pasado y cómo se hizo y que nos debe enorgullecer, ¿no? De todo este trabajo artístico y comprender por qué se hizo, para qué, más no lo que hoy tratan de relacionarle y eliminar todo lo que es religioso. Eso me parece sumamente absurdo, ¿no? Esa riqueza cultural que tenemos que tratar de más bien difundirla, ¿de acuerdo? A ver, el señor Juan Carlos o Javier Romero, ¿algo más quería indicarme? Sí, Dígame. doctora, el tema es que yo me quedo con la incógnita de la cultura inca en el tema de la unión de su construcción de las piedras, que son tan perfectas que cómo lograron llegar a esa magnitud. Le molesto un poquito, si me puede alzar el volumen, no le escucho muy bien. A ver, nuevamente le repito, el tema es que yo me quedo con la inquietud de cómo hicieron la unión de piedras de la cultura o la civilización inca. Tienen tanta perfección que eso es lo que, cómo ellos llegaron a lograr hacer esas uniones de las piedras. Eso es lo que hasta ahora no se puede, no se sabe, ¿no? Y no es solo aquí en la cultura inca, sino que abarcaron también parte de Bolivia, Argentina, el norte de Chile. Imagínense lo que fue el Tahuantinsuyo, que llegó hasta Colombia, ¿sí? Entonces, no pueden dar conocimiento los científicos, ¿no? De este tipo de arquitectura, la unión de las piedras. Hasta ahora no pueden. No se sabe, y parte de eso, qué es lo que hicieron para integrar a los pueblos, ¿no? Todo lo que es ahora el Cañar, se dice que sacaron a toda la población y la llevaron hacia Bolivia, y de Bolivia vino toda otra población, y así hacían este intercambio, y que ellos construyeron, porque ya estaban más avanzados, e hicieron esta fortaleza ahí, ¿no es cierto? Pero que no se puede definir hasta la fecha actual cómo es lo que hicieron, porque imagínense, esa talla de las piedras es impresionante. No puede ingresar ni siquiera una hoja. Está tan cerrada y sin ninguna
aquí hablan de pegamento en este texto, pero no es pegamento sin ninguna aleación o algún otro material. No hay ni cemento, no hay nada. Eso es impresionante, este tipo de trabajo. Es diferente, ¿no es cierto?, a las pirámides mayas. Es completamente diferente. Acá la cultura inca también tuvo su otro avance impresionante, ¿no es cierto? ¿Alguna otra inquietud? Ya vimos. Ver, Alexis Maila tiene una pregunta. Dígame, niña. Acá me dice... Licenciada, dígame. buenas tardes. Una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros compartir los conceptos sociales expresados en una forma simbólica, en este caso? ¿Cómo podríamos hacer? De las culturas. Los conceptos sociales, exacto, los conceptos sociales. Es que el contexto social va unido al contexto histórico. Usted no puede separarse. Usted no puede sacar valores solo de la sociedad en ese momento, en el pasado. Está relacionado íntimamente con la historia. Usted no va a separar ni tampoco el arte, ¿no? Tratan de tomar solo la parte social como fue prácticamente su organización, su estructura, y eso no puede ser. Es un todo. Es un todo la cultura que abarca, ¿no es cierto?, desde el cultivo, desde las costumbres, sus hábitos, su vivencia, la arquitectura, el arte, todo es un conjunto, no puede estar separado. A veces tratan, sobre todo en lo que es ciencias sociales, y eso está de más. Yo en eso defiendo muchísimo que es un todo, es un general, no puede eliminar la cultura, solo tomar la parte social de cómo fue la estructura, y no es así, ¿no? Con todo el respeto es lo que yo pienso. Sí. Por eso es que gracias, licenciado. Solo habla, pongamos, de su religión, no se puede hablar, y eso en ninguna otra cultura o civilización. Todo fue concatenado y eso también hablamos, ¿no? Cómo interviene la arquitectura, cómo esto organizó a toda esta civilización. No se puede alejar nada, todo es un conjunto. Muy gentil. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Acá dice, existen arquitecturas tanto mayas como incas que se adentraron en Europa. Hay diferente tipo de arquitectura, ¿no? Pero no como, no como los incas. Hay otro templo que está en Bolivia que también tiene la misma unión. Hay un documental que yo vi recién en donde dice que es prácticamente como si hubieran utilizado un rayo láser, cortarle a estas piedras, a estas rocas. Es impresionante y se ajustan, pero con exactitud, ¿no? Tampoco tiene tanta exactitud, o sí también podemos hablar de los egipcios, ¿no? Pero aquí, en cambio, la de los incas está muy cerrada, las piedras están muy pegadas, pero también hay otros diseños, entonces no saben cómo explicar la utilización de qué herramientas para poder lograr este tipo de unión entre las piedras, entre estas rocas, en las construcciones arquitectónicas. ¿De acuerdo? Hoy siguen descubriendo más pirámides, ¿sí? Y que van a ser, ya está prácticamente la construcción de una vía de tren hacia prácticamente este tipo de construcciones. Esto va a dar un auge, ¿no?, de conocimiento en cuanto a todo lo que fue la civilización maya. Entonces es impresionante. Y algo también que se habla, que en estas pirámides iniciaron primero los sacrificios de los animales, específicamente los felinos, pero luego después ya empezaron con los sacrificios humanos, ¿no? Entonces estos detalles han ido cambiando y se va viendo mucho más avance. Siguen las prácticamente exploraciones arqueológicas, investigaciones arqueológicas, ¿no? No se va a dejar de seguir en estos estudios y todo el avance ya con la tecnología.
hasta aquí vamos a llegar. Quiero agradecerles muchísimo la oportunidad que me brindan. A la ingeniera Linda Cardona, gracias por invitarme y compartir con ustedes. La próxima semana sí voy a mandarles más material, videos, para que usted tenga una idea de todo lo que vamos a seguir viendo y que sea más fácil y didáctico. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a usted, licenciada. Muchas gracias.